Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Ahí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él le contestó: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate y vete a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando. Y en una visión ha visto a un no llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí, con autorización de los jefes de los sacerdotes, a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes, y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento, cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas, y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Luego, Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se quedaban asombrados y decían: ¿No es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que también vino aquí para arrestarlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo hablaba cada vez con más valor y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Al cabo de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Saulo, pero él llegó a saberlo. Día y noche lo esperaban en las puertas de salida de la ciudad para matarlo. Pero los creyentes lo pusieron en un gran canasto y lo bajaron de noche por la muralla que rodeaba la ciudad. Así se escapó. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, quiso reunirse con los creyentes, pero todos los que le tenían miedo porque no creían que él también fuera creyente. Sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado, y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. Así Saulo se quedó en Jerusalén y andaba con ellos. Hablaba del Señor con toda valentía, conversando y discutiendo con los judíos que hablaban griego, pero estos procuraban matarlo. Cuando los hermanos se dieron cuenta de ello, llevaron a Saulo a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Entonces, la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea, Samaria, tenía paz y crecía espiritualmente,
vivía en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iba aumentando el número. Pedro, que andaba visitando a los hermanos, fue también a ver a los creyentes que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que desde hacía 8 años estaba en cama, paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. Eneas se levantó al momento, y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron levantarse y se convirtieron al Señor. Por aquel tiempo había en la ciudad de Jope una creyente llamada Tabita, que en griego significa Dorcas. Esta mujer pasaba su vida haciendo el bien y ayudando a los necesitados. Por aquellos días, Dorcas se enfermó y murió. Su cuerpo, después de haber sido lavado, fue puesto en un cuarto del piso alto. Jope estaba cerca de Lida, donde Pedro se encontraba, y como los creyentes supieron que estaba allí, mandaron 2 hombres a decirle: venga usted a Jope sin demora. Y Pedro se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al cuarto donde estaba el cuerpo, y todas las viudas le rodearon llorando y le mostraron los vestidos y túnicas que Dorcas había hecho cuando aún vivía. Pedro los hizo salir a todos, se arrodilló y lloró. Luego, mirando a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se sentó. Él la tomó de la mano y la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas y la presentó viva. Esto se supo en toda la ciudad de Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó varios días en la ciudad, en casa de un curtidor que se llamaba Simón. Hechos capítulo 10. Había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamado el Italiano. Era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios. También daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Cornelio se quedó mirando al ángel y con mucho miedo le preguntó: ¿qué se te ofrece, Señor? El ángel le dijo: Dios ha aceptado tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a Simón, que también es conocido como Pedro. Está alojado en casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar. Cuando se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes y a un soldado que era muy religioso y de su confianza. Y después de contárselo todo, los envió a Jope. Al día siguiente, a eso del mediodía, mientras iban de camino cerca de Jope, Pedro subió a orar a la azotea de la casa. Tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo parecido a una gran sábana atada por las 4 puntas. En la sábana había toda clase de cuadrúpedos y también reptiles y aves. Y oyó una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pedro contestó: no, Señor, yo nunca he comido nada profano ni impuro. La voz le habló de nuevo y le dijo: lo que Dios ha purificado, no lo llames profano. Esto sucedió 3 veces y luego la sábana volvió a subir al cielo. Pedro estaba preocupado pensando qué querría decir aquella visión, cuando llegaron a la puerta los hombres de Cornelio que iban preguntando por la casa de Simón. Al llegar, preguntaron en voz alta si allí se alojaba un tal Simón, a quien también llamaban Pedro. Y mientras Pedro todavía estaba pensando en la visión, el Espíritu Santo le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate, baja y ve con ellos, sin dudarlo, porque yo los he enviado. Pedro bajó y dijo a los hombres: yo soy el que ustedes buscan. ¿A qué han venido? Ellos contestaron:
venimos de parte del capitán Cornelio, un hombre justo que adora a Dios y a quien todos los judíos estiman y quieren. Un ángel de Dios le dijo que debía hacerle llamar a usted para que usted vaya a su casa y él escuche lo que tenga que decirle. Entonces, Pedro los hizo entrar y se quedaron con él aquella noche. Al día siguiente Pedro se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos que vivían en Jope. Y al otro día llegaron a Cesarea, donde Cornelio los estaba esperando junto con un grupo de sus parientes y amigos íntimos a quienes habían invitado. Cuando Pedro llegó a la casa, Cornelio salió a recibirlo y se puso de rodillas delante de él para adorarlo. Pero Pedro lo levantó diciéndole: ponte de pie, pues yo también soy un hombre como tú. Mientras hablaba con él, entró y encontró a muchas personas reunidas. Pedro les dijo: ustedes saben que a un judío le prohíbe su religión tener tratos con extranjeros o entrar en sus casas, pero Dios me ha enseñado que no debo llamar profano o impuro a nadie. Por eso, tan pronto como me avisaron, vine sin poner ninguna objeción. Quisiera saber, pues, por qué me han llamado. Cornelio le contestó: hace 4 días, como a esta misma hora, yo estaba aquí en mi casa ayunando y haciendo la oración de la tarde cuando se me apareció un hombre vestido con ropa brillante. Me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Envía a la ciudad de Jope a hacer venir a Simón, que también se llama Pedro. Está alojado en la casa de otro Simón, un curtidor, que vive junto al mar. Así que envíe inmediatamente a buscarte. Y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí delante de Dios y queremos escuchar todo lo que el Señor te ha mandado decirnos. Pedro entonces comenzó a hablar y dijo: ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Dios habló a los descendientes de Israel, anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando en Galilea y después que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Saben que Dios llenó de poder y de Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en la región de Judea y en Jerusalén. Después lo mataron colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se nos apareciera a nosotros. No se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros comimos y bebimos con él después que resucitó. Y él nos envió a anunciarles al pueblo que Dios lo ha puesto como juez de vivos y de los muertos. Todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en él reciben por medio de él el perdón de los pecados. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje, y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera también dado a los que no eran judíos, pues los oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede impedirse que sean bautizadas estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después rogaron a Pedro que se quedara con ellos algunos días. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo número 9 comenzamos a ver y analizamos que Lucas, en este libro de los Hechos de los Apóstoles, nos está mencionando la conversión de Saulo o Pablo, que es de Tarso, y nos
dice muy claramente que Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, así le decía. El nuevo camino todavía no les decía a los cristianos, a los católicos, al del nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y por lógica niños y niñas, ¿no? Y llevarlos presos a Jerusalén. Será un tipo mercenario, Saulo. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz, que era Dios, que venía del cielo, brilló y de repente a su alrededor. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Saulo pregunta: ¿tú quién eres? El mismo a quien tú estás persiguiendo. Yo soy Jesús. Levántate y entra en la ciudad, y ahí te dirán lo que debes de hacer. Viajaba Saulo con otros, lógico. Estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no sabían de dónde venía. Se levantó del suelo Saulo, pero estaba ciego. No podía abrir los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y sin comer, y ni beber nada. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías. El Señor le dijo a Ananías en una visión: Ananías, aquí estoy, Señor. Le dijo: levántate y vete a la calle llamada derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando. Pues sí, imagínense, después de lo que vivió, no le queda otra más que rezar. Y en una ocasión ha visto a uno llamado Ananías que entra a sus manos, pone sobre él las manos para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías le dijo: Señor, pero muchos me han hablado de ese hombre. O sea, Ananías no lo conocía. Ya le habían dicho que había un hombre de Tarso, Saulo, Pablo, que andaba apresando a todos los creyentes del nuevo camino. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ha venido aquí con la autoridad de los jefes sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones, a sus reyes y también a los israelitas. Dios, Jesús, lo había escogido para que hablara a toda la gente, pero principalmente a reyes y a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Jesús fue quien le enseñó a Pablo la doctrina. No nos dice cómo, no nos indica cómo. Aquí Lucas pues da un salto enorme, que no nos dice cómo nuestro Señor Jesucristo evangelizó a Saulo Pablo, pero simple y llanamente dándole el Espíritu Santo y él abriendo su bocota, en vez de estar gritando pestes y calamidades en contra de los primeros creyentes y cristianos, dejaba que el Espíritu Santo por medio de su boca hablara. Era más que todo. No necesitaba ser un erudito, ni un intelectual, ni una persona súper estudiada para poder hablar de nuestro Señor. Con que se dejara llevar por el Espíritu Santo era más que suficiente. Y así fue. Y así lo vemos adelante de lo que nos está describiendo Lucas. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo. Le dice ya hermano. Dice: pues ni modo, pues ya nuestro Señor te está aceptando, pues que nos queda a nosotros. Y es lo mismo, un ejemplo y un mensaje que nos da el Señor a nosotros. Si Dios te manda una orden, tú cúmplela. Pero es que fulano y sultano, tú cúmplela. Pero es que es una desgracia, tú cúmplela. Pero es que es de lo peor, tú cumple lo que te estoy diciendo. El imponerle las manos, el darle un consejo, el evangelizarle, en ayudarle, en darle casa, vestido y sustento, en orientarla a esa persona, en convivir con ella. Dios te está poniendo ahí y tú no debes de poner ningún pretexto
Así fue Ananías, muy claramente. Y dice aquí, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado aquí para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo, que es lo más importante. Al momento, los ojos de Pablo se abrieron, se cayeron como 2 escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas, se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Primero aquí vemos que se bautiza y ya después come. Hay mucha gente que dice, hay un dicho muy vulgar que dice, primero hay que comer para ser cristiano. Pues aquí primero fue bautizado y después tragó y comió Pablo. ¿Ah? O sea que ese dicho, pues aquí ya no se concreta. Primero hay que comer para ser cristiano. Pues aquí primero fue bautizado y después comió. Tenía 3 días sin comer y beber. No eran muchos, pero para el que no está acostumbrado, la verdad, pues sí cala, A veces no nos podemos aguantar ni 8 horas, ni 12, porque ya nos anda, ¿verdad?, por la comida. Todavía se quedó algunos días ahí, con los creyentes que vivían en Damasco. Y enseguida comenzó a proclamar en las sinagogas, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién se lo dijo? Pues el Espíritu Santo hablaba por medio de su boca. Los que lo oían se quedaban asombrados y decían, pues no es este que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús, ¿cómo es que ahora también vino aquí no es el mismo que también vino aquí para arrestarlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pues lo reconocieron. Pero Saulo hablaba cada vez con más valor y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco. Pues no le pensaban, así como que no le creían, ¿no? Y otros sí lo reconocieron y otros pues sí se espantaron. Pero Pablo pues ya no le quedaba otra más que empezar a predicar, y es lo que nos pasa a muchos de nosotros cuando encontramos al Señor en nuestra vida. No podemos echarnos marcha atrás. Al cabo de muchos días los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Saulo, lo querían matar. Pero él llegó a saberlo. Día y noche lo esperaban en las puertas de la salida de la ciudad para matarlo. Pero pues los creyentes lo ayudaron. Lo bajaron a un canasto de noche por la muralla que rodeaba la ciudad para que se pudiera salir de la ciudad. Y no se dieron cuenta a qué hora salió. Y no pudieron matarlo. Cuando llega a Jerusalén a reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo, pues lógico, hipócrita, ¿verdad? Iba a decir, usted nada más está engañándonos, quiere saber en dónde andamos y al rato va a dar aviso y nos aprenden a todos. Sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Todos los apóstoles. Aquí vemos entonces que Pablo tiene la primera entrevista con todos los apóstoles. Entonces vemos aquí como Bernabé, ese levita que se llamaba José, pero le pusieron de apodo Bernabé. Y vuelvo a insistir, ¿no? ¿Cómo les gustaba poner apodos a la gente? Sí, un apodo tiene un significado, y en este significado, ¿no?, sí le ponen a José, que es un levita, que es de la isla de Chipre, le ponen el sobrenombre de Bernabé. Y sabemos que el apodo de Bernabé significa hijo de consolación. Y él es el medio por el cual Saulo conoce a los apóstoles. Dice apóstoles, o sea, a los 12, contando ya a Matías. Recuerden que Judas Iscariote pues ya no se encontraba presente, ya lo había sustituido Matías en aquel momento en que hicieron la elección. Pero bueno, lo importante es darnos cuenta que ese es el primer encuentro que tiene Saulo Pablo con los apóstoles, ahí en Damasco. Había anunciado en Damasco con mucha valentía Pablo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y le contaron a los apóstoles cómo Pablo había visto a nuestro Señor Jesucristo en el camino. Se quedó en Jerusalén y andaba con ellos, hablaba del Señor con toda valentía. Vemos aquí entonces que tanto Pedro y Pablo y los demás apóstoles tuvieron su encuentro y predicaban juntos.
conversando y discutiendo con los judíos que hablaban griego, pero estos procuraban matarlo a Pablo. Cuando los hermanos se dieron cuenta de ello, llevaron a Saulo a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Sí, para que no lo fueran a matar. Entonces la iglesia, en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria, tenían paz y crecían espiritualmente. ¿Se dan cuenta cómo habla de la iglesia, pero no de un templo construido, sino de nosotros, de las personas? Entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenía paz y crecía espiritualmente. Vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iban aumentando el número. Es otra nota para que ustedes se den cuenta que no existían iglesias de los cristianos. Pues no, apenas estaban predicando la palabra del Señor. ¿En qué año estaba sucediendo esto? Pues a lo mejor en el año 40 y tantos, ¿no?, de la era cristiana. Sí. Acuérdense que iban a las sinagogas a hablar de nuestro Señor, de la palabra de Dios y de Jesucristo. Los discípulos, los apóstoles, Pedro y ahora también aquí Pablo. Entonces ya no eran 12, ya eran 13. Un arrimado, ¿verdad? Un adjunto, uno más. ¿Sí? Pedro, que andaba visitando a los hermanos, fue también a ver a los creyentes que vivían en Lida. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que desde hacía 8 años estaba en cama paralítico. Este Eneas es otro personaje que se nos presenta aquí, en el que vemos un milagro de nuestro Señor Jesucristo por medio de Pedro. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Muy claramente le está diciendo Pedro a Eneas: levántate y arregla tu cama. Quien lo cura es Dios, no Pedro. Para que quede esto muy claro, ¿no? Porque muchos están pensando que Pedro hacía milagros, ¿no? Él solamente es un instrumento. Acuérdense que nuestro Señor lo había llamado, como a todos, a hacer el bien a los demás. Eneas se levantó al momento y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron levantarse y se convirtieron al Señor. Estamos viendo entonces cómo, con la acción divina milagrosa de curar enfermos, mucha gente empieza a creer en la palabra del Señor. Es increíble, pero es cierto. No podemos creer en el Señor, parece mentira, si no recibimos un beneficio, una ayuda. Parece que es una constante. Hay una acción divina, hay una acción milagrosa y entonces creemos, y entonces no creemos. Somos un poco difíciles, ¿verdad?, para poder aceptar las cosas del Señor. Y vemos cómo entonces aquí Pedro cura a Eneas, pero muy claramente le dice: en el nombre de Jesucristo, Él te sana. Yo no te estoy sanando, Él te sana. Y bueno, pues Eneas se levanta y arregla tu cama, le dice: levántate y arregla tu cama. O sea, que esto quiere decir, esto quiere un mensaje, ¿verdad? No solamente porque estás curado, sino tienes que arreglar tu vida, tienes que arreglar tu porvenir, tu futuro. Aquí vemos cómo Eneas tenía 8 años que había estado en cama. 8 años. ¿Cuántas bienaventuranzas tenemos por ahí? Bueno, pues es un paralelismo de las bienaventuranzas. Fue un bienaventurado. Eneas, 8 años estuvo en cama, paralítico. Y bueno, vemos que esto pues es Dios quien cura por el instrumento que es Pedro, para que pueda salir adelante este hombre, alabando, bendiciendo y adorando a nuestro Señor. Y recordemos entonces que Pablo tuvo ese contacto con los apóstoles, que Ananías fue otro instrumento de nuestro Señor para poder curar a Pablo, de que se había quedado ciego, el pobrecito, después de haber estado... ¡Qué odio les tenían a los cristianos! Aquí no nos dice Lucas el por qué lo hacía Pablo. Si le pagaban, lo hacía por convicción propia, porque él era un creyente judío y amaba a las leyes mosaicas y se le hacía una cosa estúpida
que estuvieran predicando una nueva doctrina, y como él decía, todos aquellos que siguen el nuevo camino, ¿verdad? Así como entre comillas, el nuevo camino, ¿verdad? No nos dice Lucas cuál era la situación de Pablo, por qué hacía eso. Es que no tenía otra cosa que hacer. Es que trabajaba de eso, o que de eso vivía, o qué. Porque Pablo se empezó a dedicar a eso, a perseguir a los cristianos. Y los amenazaba de muerte a todos los creyentes. Muy claramente lo dice en el Testamento, aquí en la Sagrada Escritura, si empezamos el capítulo número 9. Y todavía va a pedir autorización a los sacerdotes para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían ese, como él denomina, nuevo camino. No, sí, era una personita muy difícil, ¿verdad? Bueno, y nos menciona aquí que por aquel tiempo había en la ciudad de Jope una creyente llamada Tabita, que en griego significa Dorcas. Era una mujer que ayudaba, hacía su caridad, pero pues muere. Se enfermó. ¿De qué? Pues no nos dice de qué se enfermó, pues se muere. Tampoco nos dice qué edad tenía. Su cuerpo fue puesto en el 4º piso. Dice que el lugar de Jope estaba cerca de Lida, donde Pedro se encontraba, y entonces fueron a buscar a Pedro y le dijeron dos hombres lo fueron a buscar. Venga usted a Jope sin demora. Pedro se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al cuarto donde estaba el cuerpo, y todas las viudas le dijeron, llorando, esta mujer nos regalaba, nos hacía estas túnicas cuando ella vivía. Pedro los hizo salir a todos, se arrodilló y oró. Luego, primero ora Pedro a nuestro Padre Dios, y mira la muerte y le dice, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó. El milagro no lo hizo Pedro, lo hizo nuestro Padre Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Él fue solamente un instrumento, después de haber hecho oración. La tomó de la mano y la levantó, luego llamó a los creyentes, a las viudas, y las presentó viva. Esto se supo en toda la ciudad de Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó ahí varios días. Entonces vemos aquí una resurrección. Muchos se la acreditan a Pedro. Pedro fue un instrumento. No es él el que hace el milagro de la resurrección. El único que hace la resurrección es nuestro Padre Dios. Recordemos también a nuestro Señor Jesucristo, que oró antes de decirle a Lázaro, sal. Le pidió a nuestro Padre Dios. Y lo mismo Pedro hace, le pide a nuestro Padre Dios por la resurrección de Dorcas, de esta mujer que se llamaba Tabita, pero pues en griego es Dorcas, y que había ayudado. Esto nos hace ver que si tú cumples con las obras de caridad, el Señor te va a resucitar, como dice la Escritura, en el último día, para presentarnos delante de nuestro Señor. Entonces, hagamos el bien, procuremos trabajar, hacer obras, como lo hizo Pedro, llevar el mensaje de salvación a los demás. Estamos viendo también aquí Ananías, que hace la oración y pone las manos a Saulo para curarlo. Es otro instrumento del Señor, Ananías. Vemos como aquí Bernabé es el levita, sí, de la raza de los judíos, de una de las 12 tribus de Jacob, un levita que vivía en Chipre, que vendió su terreno para darle dinero a los apóstoles para seguir llevando a cabo la predicación, para tener sustento. Ese Bernabé les presenta a los apóstoles a Pablo. No nos dice cómo conocía Bernabé a Pablo. No nos dice si eran amigos, eran parientes. No nos dice la Escritura hasta este momento. Lucas pues nos deja muchos datos históricos sin decirnos quiénes son. La Iglesia en el año 300, cuando elige cuáles son los libros que van a constituir esta Sagrada Escritura que tenemos nosotros los cristianos. A lo mejor ellos no quisieron dejarnos esas explicaciones, y en los libros originales están, no lo sabemos.
Pero al menos nos damos cuenta aquí que se están saltando muchos puntos. Y sabiendo que Lucas era una persona estudiada, era una persona muy dedicada en la investigación, a pesar de ser un médico, y que nos estaba haciendo el gran favor de actuar como un geógrafo y dejarnos todo esto por escrito, dudo mucho que se haya saltado esos puntos tan importantes y de no decirnos cómo Bernabé conocía a Pablo. Siendo judíos, pues a lo mejor todos se conocen, pero entonces ¿por qué no lo conocían los apóstoles también a Pablo? Siendo que también los apóstoles son judíos. Recuerda que nuestra iglesia, la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, se dio inicio con seres humanos judíos. Jesús era judío, descendiente de una de las 12 tribus de los hijos de Jacob, que era Judá. Y bueno, pues vemos aquí cómo Eneas es curado también por obra del poder del Espíritu Santo. Pedro le dice muy claramente, Jesucristo te sana, no te sano yo, Jesucristo te sana. Y vemos también cómo aquí nos menciona muy claramente el encuentro tan próspero que tienen los apóstoles con Saulo Pablo. En el capítulo número 10 dice que había en Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamado el Italiano. Era un capitán, Cornelio, pero era un hombre piadoso. Adoraban al Señor, a nuestro Padre Dios. No nos dice si eran judíos o ya se habían convertido al judaísmo, pero adoraban a Dios y ayudaban a los judíos económicamente. Dice que un día Cornelio tuvo una visión a las 3 de la tarde, que vio un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le pidió a Cornelio. Mirando el ángel se quedó con miedo y le preguntó qué se te ofrece, y Dios le dijo, he aceptado tus oraciones. Es muy importante entonces hacer oración, porque entonces el Señor sí nos escucha, así como a Cornelio. Dice, he escuchado tu oración por todo lo que has hecho por ayudar a los necesitados. Dice, manda a alguien a Jope que haga venir a Simón Pedro. Está en la casa de otro Simón, el curtidor, ahí enfrente de la playa, del mar. Se va el ángel, Cornelio llama a dos, donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está nuestro Señor, a un soldado que era muy religioso, de mucha confianza de él. Se lo cuenta todo y le dice, ve a Jope y me traes a ese Simón Pedro, y lo invitas a venir. Cuando iban en el camino, ya al día siguiente, al mediodía, cerca de Jope, Pedro subió a orar a la azotea de la casa. Tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida tuvo una visión. Y dice que vio en el cielo que se abría y bajaba de la tierra algo parecido a una gran sábana donde estaba atada a las 4 puntas. Había toda clase de reptiles y aves. Y oyó una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come. Pedro le contestó, pero yo no puedo comer animales impuros, porque vio que en esa sábana pues había puros reptiles y aves que no comen los judíos. Sí, porque los judíos no comen cualquier carne, o sea, debes de saberlo. Ellos no comen carne de puerco y muchos otros animales más. La voz de nuevo le habló y le dijo, lo que Dios ha purificado no es profano, Pedro. Esto sucedió 3 veces y luego la sábana se volvió a subir al cielo. Estaba preocupado Pedro porque no entendía qué era esa visión, cuando le llegaron a la puerta los hombres de Cornelio, preguntando por él, que si ahí se alojaba el Simón, el pescador, Pedro. Estaba pensando todavía en la visión, cuando el Espíritu Santo le dijo, mira, 3 hombres te están buscando, levántate, baja y ve con ellos sin dudarlo, porque yo los he enviado. Así bajó Pedro, les dijo, yo soy al que ustedes están buscando. Le dijeron, venimos de parte de Cornelio, nos pidió que te lleváramos con él.
un ángel de Dios le dijo que debía hacerle llamar a usted para que usted vaya a su casa y escuche lo que tenga que decir. Estaban pidiendo, entonces nuestro Señor le envía a Pedro para que lo evangelice, para que lo bautice, para que lo llene del Espíritu Santo. Dios escuchó sus oraciones de Cornelio, manda a 2 hombres, Cornelio el capitán, invitan a Pedro a ir a la casa de Cornelio. ¿En dónde era esto? En Cesarea, donde Cornelio los estaba esperando, en un lugar. Había con él parientes, amigos, que había invitado, vengan porque Pedro va a venir, el pescador, uno de los apóstoles de Jesucristo. Llega Pedro, lo reciben, se ponen delante de él, dice aquí que se puso de rodillas Cornelio para adorarlo, pero Pedro levantó y diciéndole, ponte de pie, pues yo también soy un hombre como tú. Entonces, volvemos a ese punto. Pedro y todos los santos que ahora tenemos, no los debemos de adorar, no nos debemos de hincar enfrente de ellos. Pero como no lo entendemos, ¿verdad? Seguimos en la tontería. Mientras hablaba con él, entró y encontró muchas personas reunidas. Pedro le dijo, ustedes saben que a un judío le prohíbe su religión tener tratos con extranjeros o entrar en casas, pero Dios me ha enseñado que no debo llamar profano o impuro a nadie. O sea, ya había entendido la visión, ese sueño, o esa visión que tuvo arriba en la azotea. Por eso tan pronto como me avisaron vine sin poner ninguna objeción. Quisiera saber, pues, por qué me han llamado. Esto nos hace aclarar algo muy importante. Muchas veces nosotros no queremos hacer algo en nombre de Dios porque intervienen nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras conductas, nuestra raza, nuestra idiosincrasia, nuestro modo vivendis. Es que yo soy de Oaxaca, es que yo soy de Michoacán, es que yo soy de Veracruz, es que yo soy de Jalisco, es que soy regiomontano, es que yo no me puedo casar con gente de color morena, yo me tengo que casar con güeros, yo me tengo que casar con la misma familia. Sí, porque pierden, ellos creen que van a perder su condición de seres humanos. Y hay distinción, hay gente racista que no le tiende la mano y no le da la mano en la iglesia cuando están dándose la paz a una persona de color, si es color moreno o es negro o es amarillo. Los vemos a los indígenas como si fueran extraterrestres. No los vemos como personas porque los vemos que viven de una manera de la que nosotros no vivimos. Y se nos hace algo inhóspito el estar junto de ellos. O comer como ellos comen, o la comida que ellos comen. Muchas otras cosas más. Pues muy claramente aquí nos damos cuenta que el Señor no hace objeción. Dice Pedro aquí, quisiera saber por qué me llamaron. Y entonces Cornelio le cuenta que estuvo haciendo oración. Se le aparece un hombre, un ángel, vestido con ropa brillante. Dios ha escuchado tu oración, le dijo a Cornelio, y se ha acordado de ti, de lo que ha hecho para ayudarte ahora a ti, después de que tú has ayudado a mucha gente. Y me pidió que te mandara a llamar, que estabas en Jope, alojada en la casa de otro Simón, el curtidor. Así que, pues por eso te hice venir, porque tuve esa visión. Todos estamos aquí delante de Dios para escuchar lo que el Señor quiere que tú me digas. Y pues Pedro empieza a evangelizarlo, empieza a adoctrinarlo. Y muy claramente dice Pedro que no hace diferencia a Dios de entre personas. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta entonces que Cornelio y su familia adoraban a Dios, pero no eran judíos. Y Pedro los va a adoctrinar cristianamente. Y que no hace nuestro Señor diferencia de personas, todos somos sus hijos.
Y muy claramente Pedro le dice que Dios había hablado a los descendientes de Israel y les dice que pues ellos han de acordar todo lo que pasó ahí en Jerusalén, como los judíos mandaron matar a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que empezó cuando Juan Bautista empezó a bautizar en el río Jordán. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y que Jesús anduvo haciendo el bien, sanando a mucha gente y a los que sufrían bajo el poder del demonio. Esto lo pudo hacer porque Dios estaba con él. Claramente dice Pedro, y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en la región de Judea y en Jerusalén. Parece que aquí Pedro andaba solo, pero al oír esto parece que andaba con sus demás compañeros, los demás apóstoles. No nos da esa referencia, pero vamos a pensar que Pedro anda aquí. Aquí nos dice, y nosotros somos testigos. A lo mejor dice, nosotros estamos testigos, yo y mis demás compañeros apóstoles que ahorita andan en otros lugares predicando, ¿eh? A lo mejor quiso dar a entenderlo así. Y nos menciona aquí que les cuenta de cómo mataron a nuestro Señor Jesucristo en una cruz. Pero al tercer día Dios lo resucitó. No lo resucitó nadie, Dios lo resucitó. Dice que no se le apareció a todo el pueblo, sino solamente a los que había escogido de antemano para ser testigos. Y que los había mandado nuestro Señor Jesucristo a todos ellos para llevar anunciarle al pueblo la palabra del Señor, para anunciarle al pueblo que Dios es el juez de vivos y no de muertos. Y es una indicación que se nos da a nosotros de que debemos de ir a predicar, a llevar la palabra de Dios, no solamente con palabras y traer la Biblia bajo el brazo, sino con nuestros hechos, con nuestro comportamiento, con nuestras acciones. Cuando tú hagas obras de caridad, cuando tú ayudes a los demás, cuando tú estés presente y estés siempre implorando a Dios, y siempre estés tú mencionando a nuestro Padre Dios como el único Dios verdadero, estés en donde estés, en el lugar que te encuentres. Ya de esa manera estás dando ejemplo y estás brindándole a esas personas conocimiento de nuestro Padre Dios. Y muy claramente aquí pues le sigue diciendo a Cornelio, les sigue evangelizando a él, a sus parientes, a sus amigos. Y él nos envió a anunciarles al pueblo que Dios lo ha puesto como juez de vivos y no de muertos. Todos los profetas habían ya hablado de Jesús y habían dicho que quienes creen en él reciben por medio de él el perdón de los pecados. Si creemos en el Señor, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. ¿Pero cuáles pecados? Los presentes, pasados y futuros. No vayan a pensar ustedes, pues ya los pasados, los presentes, pues eso no se nos han perdonado. Todos, nuestro Señor Jesucristo vino para librarnos de ese malestar, de esa enfermedad tan grande que es el pecado. Dice aquí que todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje. El Espíritu Santo llegó, se posesionó, se llenaron todos del Espíritu Santo. Dice aquí que los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu Santo se le fuera dado también a las personas que no eran judíos y los hayan hablar en sus propias lenguas, en lenguas extrañas. Y Pedro dice muy claramente, ¿acaso puede impedirse que sean bautizadas estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Es muy claro entonces que el Espíritu Santo llegó a todo el mundo, pero todo aquel que la acepta, todo aquel que hace oración como Cornelio, todos aquellos que creen en el Señor. No nada más el que te bauticen, pero si no crees en el Señor, si no lo confirmas cuando vas a hacer el sacramento de la confirmación, pues entonces el Espíritu Santo está, pero no lo has recibido plenamente, porque tú has puesto un obstáculo. Y bueno, aquí nos menciona que mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después rogaron a Pedro que se quedara con ellos algunos días.
Y bueno, pues entonces nos damos cuenta aquí que es muy importante que nos demos fe o que nos demos credo de que el que hace los milagros es Dios. De que llenos del Espíritu Santo solamente si aceptamos a Dios. Pedro muy claramente dice, nosotros somos instrumentos. No te arrodilles, yo soy un hombre igual que tú. No debemos de arrodillarnos enfrente de las imágenes, enfrente de los santos, que así les llamamos. En realidad son seres humanos que vivieron y que cumplieron o que llevaron una vida de arrepentimiento como Saulo Paulo, que a mí también me hubiera dado cosa el hablar con él, después de ver toda su trayectoria. Entonces, no debemos de hincarnos enfrente de nadie. Del único que debemos de hincarnos es ante nuestro Padre Dios. Todo se realiza por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del poder del Espíritu Santo. Y vemos que la resurrección de esta señora Dorcas, pues fue por obra del Espíritu Santo, por el poder de nuestro Padre Dios. Y vemos cómo el encuentro de Pedro y Cornelio, pues es un encuentro de este capitán que hace mucha oración. Entonces la oración es muy importante, es muy benéfica, es muy poderosa, para que podamos nosotros tener la fuerza del Espíritu Santo con nosotros, y así podamos nosotros tener los beneficios que Dios nos brinda a cada uno de nosotros, pero también la fuerza para poder llevar el mensaje de salvación y poder así ayudar a los demás, que eso es lo que nos corresponde. Vemos también cómo fue sanado Eneas, recuérdenlo, con el poder de Dios. No Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, dijo muy claramente. Ananías le puso las manos a Saulo Pablo para convertirlo o para llenarlo del Espíritu Santo, ya que nuestro Señor Jesucristo ya lo había convertido. Se le aparece en una luz, lo deja ciego 3 días, sin comer y beber. Yo le hubiera aventado 40 días. Pero el Señor es muy bueno. Y bueno, pues cada quien tiene su forma. No nos menciona, como les quiero reiterar, cómo se conoce Bernabé y Pablo. Pero sí sabemos cómo el encuentro de Pablo, Pedro y los apóstoles es en este momento ahí en Damasco, en donde les cuenta Pablo que ha empezado a predicar la palabra del Señor. Sin haber conocido a Jesucristo, sin saber lo que había pasado a Jesucristo, sabía más que Lucas, y eso que Lucas había puesto ahí a investigar. Pero ¿cómo sabía tanto Pablo? Y ya después lo vamos a ver en las cartas, que aquí las tenemos ahí 21 cartas, se le acreditan a Pablo, que habla de Jesucristo. ¿Quién le dio tanta información a Pablo? ¿De dónde sacó tanta información? Pues el Espíritu Santo lo iluminaba para que hablara correctamente, dijera las cosas exactamente y no titubeara. Bueno, pues espero que te haya quedado claro de dónde sale Bernabé, de dónde sale Pablo, de dónde conoce Pedro a Pablo. Ananías le puso las manos a Pablo, y vemos también que Dorcas, la mujer que hacía caridad, es resucitada, y que este hombre, Eneas, paralítico de 8 años, como las bienaventuranzas, es curado de su parálisis. Bienaventurado. No adoremos las imágenes. Pedro muy claramente lo dice: ponte de pie, pues yo también soy un hombre igual que tú. Que Dios te